más, compadres? ¿Cómo vamos? Bueno, les cuento que hoy tengo un gran amigo, un gran guitarrista con el cual tuve el privilegio de tocar en la pedagógica, que ahorita nos va a contar la historia. Y es con Andrés. ¿Qué más, compadre? ¿Cómo Hola, vamos? ¿qué tal, Dylan? ¿Qué más? Hola, muchachos, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, cuéntale a los compadres tú de dónde eres. Bueno, yo soy de aquí de la ciudad de Bogotá. Toda mi familia es de Neiva. Pero pues igual yo soy de acá, nací acá, toda la vuelta, pues he estudiado acá y he hecho toda mi vida acá prácticamente. Ok, ok. ¿Y hace cuánto tocas la guitarra? Uy, bueno, no voy a decir mi edad. Ah, Pero empecé hace más o menos unos 12 años, tal vez, sí. Primero de manera empírica y ya después pues tuve la oportunidad de estudiar el instrumento. ok, qué chévere. ¿Y cómo comenzaste en la música? ¿Cómo llegó la guitarra a ti? Bueno, eso es una historia muy buena, me vas a hacer llorar. Eso fue una historia muy bonita porque eso fue en el colegio, yo estaba tal vez en grado sexto y un amigo llevó una guitarra al colegio. Yo me acuerdo que las clases de música no eran precisamente música, nos ponían a bailar y yo era como, no, a mí no me gusta eso, no me gusta bailar todavía. Pero él llevó una guitarra y fue muy interesante porque yo lo vi al tocar y me acuerdo mucho que yo me fijé, fue en su mano derecha, entonces él ahí estaba moviendo eso y yo decía, oiga, tan bonito que suena eso, ¿no? Y yo decía, y ahí me cautivó, o sea, yo creo que eso fue como un amor a primera vista porque yo lo estaba mirando desde lejos y yo me quedé ahí, fue un momento sublime donde el universo me habló y me dijo, ese es tu instrumento. Entonces ahí fue como una conexión muy bonita, ahí realmente me enamoré y después fue que recibí mi primera guitarra, fue un regalo que me regaló el esposo de mi mamá, que todavía le agradezco, todavía la tengo. Ok. Y gracias a él y gracias a esa guitarra empezó pues este viaje y esta aventura. Así fue como ella llegó a mi vida. Realmente no la esperaba, no la busqué. Tampoco fue como una herencia porque en mi familia soy el único guitarrista. Pero fue algo muy bonito, fue como un talento, algo que llegó en su momento. Oye, qué chévere, qué chévere. Bueno, me gustaría que tocaras algo representativo para ti en la guitarra. Ok, bueno, pues vamos a tocarnos este Walking Bass entonces y ya les contaré entonces por qué es representativo. Vamos a ver cómo es. Listo. Ush, o sea, ¿te gusta bastante el jazz? Sí, realmente sí, al jazz leo mucho y siempre me ha gustado interpretarlo. Tengo muchos recuerdos con él y leo mucho, realmente. Ok, ¿en qué momento llegó el jazz a tu vida? Bueno, el jazz llegó cuando yo empecé a estudiar en la Sergio Arboleda. Yo hice la mitad de mi carrera en la Sergio y después hice la mitad de la carrera en la pedagógica. Sí. Y ahí en la Sergio precisamente fue donde conocí el jazz, donde conocí y empecé a tocar el jazz y empecé a ver como este tipo de acordes y este tipo de cosas. Y este Walking Bass precisamente que acabo de interpretar es importante para mí porque yo estaba con un profesor en ese entonces que se llama Santiago Sandoval. Y nos hicimos muy amigos, nos hicimos muy parceros. Y él me decía, bueno, vamos a leer tal estándar a primera vista. Me lo ponía ahí, pum, y me decía, tú haces la melodía, yo te acompaño, yo listo. Y él empezaba a hacer el walking bass. Entonces yo decía, yo no me concentraba en la melodía porque a mí me interesaba lo que él tocaba. Entonces él me decía, pero ¿por qué no lees bien? Y yo no, es que ¿cómo haces eso que estás haciendo? Porque los acompañamientos que yo hacía eran muy básicos. Entonces, recuerdo mucho que él después se fue de la universidad porque se fue a realizar una maestría a otro país. Y yo le dije, no, pues yo me puse triste, ¿no? Porque pues habíamos desarrollado un vínculo bastante interesante. Y le dije, no, usted no se va hasta que no me enseñe eso. Y así fue, él me enseñó eso y se fue. Y entonces yo quedé como, wow, y eso fue importantísimo para mí porque fue un aprendizaje lindo y de ahí para adelante empecé a coger el real book todos los días y a acompañarlo así, practicando a primera vista el cómo conectar los acordes a través de las inversiones. Básicamente eso es en lo que se trabaja en la guitarra. Entonces, pues para mí fue muy importante porque marcó un hambre y un deseo por conocer más el lenguaje. Ok, ¿y en qué lugares has podido llegar a tocar, pues no solo jazz, o qué otros géneros representas?
Bueno, yo creo, Dylan, que la historia mía es como la tuya. Nosotros hemos tocado de todo con de todo el mundo. Creo que el jazz es importante. Así como todos los géneros hay que saberlos tocar. No es verdad, pienso yo, de que si tú solo tocas jazz, entonces ya tocas todo. Creo que todo tiene un sabor. Creo que todo hay que Sí. tocarlo, todo hay que probarlo, todo hay que saberlo sonar. De pronto hay que saber ecualizar la guitarra y todas estas cosas para si vas a tocar rock, no es el mismo sonido del jazz, de pronto ni siquiera es la misma guitarra que vas a utilizar para el jazz. Entonces, yo he tocado de todo, pues tuve mi orquesta de salsa, también fui parte de una agrupación maravillosa que se llama Cábala. Si están viendo este video, los quiero mucho. Ellos están en Tuluá ahorita, por ahí los veo en sus videos y maravilloso. Tuve la oportunidad también de tocar con Manolo, con muchas agrupaciones y solistas. He acompañado cualquier cantidad de personas que son cantantes, que tienen su proyecto, y he tenido la oportunidad de tocar en escenarios como Coffee and Dreams, en Joshua, bueno, los bares que los músicos conocemos ahí de la zona. Estuve en el Real Barril, en Usaquén, he estado también en Calima, centro comercial, como tal con el centro comercial. Ok. He estado también en el centro comercial Tunal, he estado en Corferias, en varios lugarcitos que han sido bastante interesantes. Ok, qué chévere. Bueno, tú nos contaste ahorita parte de lo de la historia educativa tuya y me gustaría que contaras cómo fue entrar a la Sergio, después pasarte a la pedagógica, por qué te pasaste a la pedagógica, cómo ha sido todo ese proceso. Uy, esas preguntas me recuerdan un poco a la entrevista, ¿no? De la pedagógica. Ok. ¿Y por qué te pasaste? Bueno, no, claro que sí, mira, bueno, yo salí de la Que no, universidad. no es entrevista, pero si no la contesta bien, no la gradúas. Ah. Bueno, bien, yo salí del colegio y yo no, pues no sabía qué estudiar, realmente no sabía qué estudiar, yo estaba perdido en el momento. Mi familia me dijo que pues que lo que quisiera, y yo dije, bueno, pues algo que de plata, ¿no? Lo que siempre dice Sí. uno cuando sale del colegio. Entonces ahí fue donde dije, no, pues voy a estudiar ingeniería civil. Y me mandé por la ingeniería civil en la Universidad Católica, eso fue en el 2012. Y no, pues eso no era lo mío, o sea, realmente no. En esa universidad conocí a alguien muy importante a quien le debo realmente mucho de lo que soy ahora, y es a Julián Puerto. Es el baterista de Kraken, somos Ok. gran amigos, y él dirigía el ensamble de rock de esa universidad. Entonces yo me la pasaba, era en el ensamble de rock, o sea, todo el mundo estaba haciendo sus integrales y todo, y yo estaba ahora tocando guitarra, porque recuerdo que allá nos prestaban las guitarras y habían unas guitarras maravillosas. Entonces yo me la pasaba ahora en el ensamble, y así pasaron 3 semestres hasta que él me dijo un día, Andresito, busque lo suyo. Usted es músico, usted no es ingeniero, usted no es arquitecto, olvídese de eso, usted es músico, me dijo así. Y yo lo miré, y yo, ¿en serio? Este man me está diciendo la verdad. Y me decía, sí. Y claro, yo no amaba pues la carrera en ese momento porque no era mi pasión. Entonces así fue como me fui. Mi familia pues en ese momento no me apoyó con la música, me dijo que pues que no podía. Así que empecé a trabajar en muchas cosas, muchas cosas. Trabajé en tienda musical, trabajé en muchas cosas. Hice de todo, vendí minutos, arreglé celulares, fui mesero, fui de todo. Trabajé en los buses también. Vendí chocolatinas en los buses, lo digo con mucho orgullo porque fue algo que me ayudó a pagar mi primer semestre en la Sergio. Ok. Y gracias a una persona muy especial en la Sergio yo pude acceder como becado. Entonces, claro, el dinero era mucho más bajo, ¿no? Entonces, claro, ¿Y siempre... por qué escogiste la Sergio? Bueno, por esa persona precisamente, porque esa persona fue la que me dio la oportunidad de estudiar allá y me dijo, mira, yo a ver, casualmente nos encontramos en la vida tocando, y él me dijo que si yo estudiaba, le conté toda mi historia, y me dijo que él me daba la oportunidad de estudiar allá como becado, simplemente que me Ok. presentara. Y pues yo me presenté. Claro, hasta ahí yo no había estudiado música, no sabía leer partitura, no sabía nada. Lo que sí tenía era muy buen oído, porque hasta ese momento yo había sido músico empírico y callejero, de esas chisgas que le mandan a uno 30 temas y son para otro día. Entonces uno es como que desarrolla esa habilidad de, bueno, saquemos y resolvemos. Sí, claro. Y eso me ayudó bastante. En la prueba de lectura me saqué 0. En instrumento me saqué 100. Y en la de audición y aptitud y eso me fue muy bien también. Entonces pasé. Y en efecto, y ahí empezó toda esa aventura maravillosa, que me tocó comer libro mucho y me tocó esforzarme mucho porque, claro, yo venía de 0 y otras personas ya venían de un preparatorio o de un conservatorio o cosas que ya tenían que por lo menos leer partitura. Y fue muy interesante.
Ya en quinto semestre empecé a ver una necesidad en mi vida de qué hay más allá de ser músico. Porque está bien uno ser músico e interpretar un instrumento, eso es maravilloso. Pero ¿qué hay de tu proyección profesional? O sea, ¿vas a vivir de tocar todo el tiempo o qué vas a hacer? Yo personalmente me empecé a interesar por la gestión cultural y por el tema de la pedagogía. Emprendí un proyecto educativo ahí en el barrio con unos niños y fue maravilloso, me llenó mucho el alma. Entonces ahí me di cuenta que la pasión mía realmente era enseñar. Y pues qué mejor universidad que la pedagógica en cuanto a esa formación de maestros. Entonces fue cuando lo decidí y me presenté. Y ahí en la pedagógica empecé a encontrar todo mi camino, empecé a trabajar mucho con la profe Dora Carolina también, en la parte de la gestión cultural. Actualmente estamos trabajando también juntos. En la parte pues de todo lo que es la pedagogía y todo eso es maravilloso. Soy profesor en una escuela rural en Subachoque y eso me llena la vida. O sea, creo que cada uno tiene su destino. Hay personas que son perfectamente felices tocando todo el tiempo y no les gusta enseñar. Hay personas como nosotros que nos encanta enseñar y también tocar. Y yo creo que el músico tiene que hacer de todo, la verdad. Creo que hay que tener de todo un poquito de herramientas, así como la parte también de la producción es importante. Ok, me gustaría que, pues, precisamente dices, enseñas, tocas, que toques algo como tuyo, o sea, ¿qué haces cuando tú estás estudiando? O sea, ¿cómo estudias? ¿Cómo entras a la parte de improvisación? ¿Qué haces normalmente? Bueno, una de las cosas muy chéveres que realmente me gusta hacer es el tema del loop. Y yo creo que es una herramienta importantísima para los guitarros y para pues, todo el mundo. Y es coger y hacer una progresión, unos acordes sencillitos y a partir de ello empezar a improvisar, ¿sí? Entonces ahí yo ya abordo, digamos, algunos recursos como la escala menor, la escala alterada y también la escala de tono semitono. Ok. Y resuelvo siempre los grados de atracción, que pueden ser las terceras, y siempre con esa sonoridad tratando de que sea modal. Depende del lenguaje o lo que esté tocando. En este caso voy a tocar algo como muy funkeadito, como hacia ese viaje como el 2 y 4 para que ustedes lo puedan sentir. Ok, vamos. Listo. Qué chévere eso, pero me gustaría saber en qué momento descubriste la cuestión del loop o por qué llegó el loop. Bueno, eso fue en la Sergio, esa fue una herramienta que descubrí con algo que se llama el iReal Pro. ¿Sí Ok. lo has escuchado por ahí? Sí, claro. Entonces ahí el profe me ponía y me decía, bueno, vamos a improvisar en tal tema. Entonces él me decía, vamos a coger solo este compás y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y a medida de que uno va repitiendo va apropiando tanto, digamos, con la sonoridad y con la memoria. Entonces tú ya sabes qué acorde viene sin necesidad de estar pegado a la partitura y estar leyendo. Entonces Ok. eso empieza a despertar ciertas ideas, ¿sí? Es Muy chévere. importante el loop, me gusta mucho trabajarlo y es una herramienta que les recomiendo porque lo que hace es brindarle al cerebro una estabilidad. Le dice, mira, estos son los 4 o 3 acordes, 2 o 1 que tenemos, y ya entonces te preocupas es por meterle el feeling, que a la final eso es lo que yo valoro más de un discurso musical, llámese improvisación o composición. Creo que si botamos todas las pepas del universo pero no sabía nada, no estamos transmitiendo nada. Seríamos como una máquina, sería como coger un programa y meterle todas las semicorcheas posibles. Entonces creo que es importante y el loop te hace apropiar un lenguaje. Si tú quieres aprender a improvisar rock, loopeas un pedacito de rock y empiezas a tocar, empiezas a tocar, empiezas a tocar. Si quieres una salsa, un tumbado, lo que sea, es bastante funcional porque apropias un lenguaje a medida que le vas metiendo un orden también y vas desarrollando ideas. Qué interesante eso del loop. Realmente yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero me parece muy chévere. Tengo entendido que, y pues desde una entrevista que hice con un maestro, que es Esteban Barrios, él hablaba sobre el tema de la composición y la improvisación, y que eso es lo que tú estás hablando, lleva mucho al tema de la composición. ¿Tienes alguna composición tuya? Sí, claro, precisamente yo creo que las composiciones uno plasma
todo el conocimiento. Uno es realmente cuando uno se sienta a componer es cuando uno dice, venga a ver de qué estoy hecho y empiezas tú a sacar una mano de recursos y todo. Y claro que sí, yo tengo una composición que me gustaría que ustedes pudieran escuchar. Es un poco extraña, no es tan cómoda, porque a mí me gusta las cosas diferentes siempre, en todos los aspectos. Por eso es que esta guitarra creo que es un poco diferente, ¿no? No es un poco tan convencional, de hecho es un poco más grande. Entonces, pues vámonos con esta composición, espero que les guste. Qué chévere, eso sí es bastante como que tengo unas sonoridades extrañas. ¿Le tienes algún nombre? Se llama Misterio. No, mentiras, eso me lo acabo de inventar. Muy chévere el tema de la composición. Y dime más o menos hace cuánto te llamó como el tema de componer o de dar tus ideas, plasmarlas en tu guitarra. Bueno, eso pasó en una época un poco triste de mi vida, porque hay momentos en los que uno de músico se encuentra solo con su instrumento. Creo que hay cosas que las palabras no pueden expresar sin llegar a sonar demasiado cursi, pero hay momentos en los que realmente uno se tiene que conectar con su instrumento. Recuerdo que fue una época de mi vida en donde yo no encontraba salida y sentía que mi vida era una monotonía y que siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces yo decía, bueno, tengo muchos recursos porque sentía que tenía pues un estudio, digamos un trabajo y cosas que son positivas, pero ¿para dónde voy? No sabía para dónde llevar eso. Entonces por eso creo que en esta composición se nota un poco esos cambios, que son un poco abruptos, que son un poco que todo está estable al principio, pero de repente hay unos cambios y empiezas y terminas en una tonalidad completamente diferente, que es precisamente lo que yo estaba buscando en ese momento de mi vida, un salto, una transformación. Entonces en ese momento creo que me interesó por expresar lo que siento en una obra de arte, porque sentía que las palabras no eran suficientes para decir cómo yo me sentía en ese momento. Ok, pues bastante interesante. Bueno, me gustaría que ya para finalizar le dijeras a los compadres dónde pueden comunicarse contigo, clases, grabaciones, contrataciones, todo. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como guitarandres09, esa es mi red principal, ahí manejo todo lo que es la parte de contrataciones por direct, ahí me pueden decir lo que necesiten. Claro que sí, pues también soy músico de sesión, acompaño cantantes, dicto clases, ahorita estoy en un proyecto de formación de academia, entonces de pronto más adelante les estaré pasando por ahí la publicidad porque quiero formar mi academia probablemente en el centro de Bogotá. Entonces estoy en eso y lo que necesiten siempre estaré ahí. Agradezco mucho también el espacio que me brinda mi gran amigo. De todas maneras yo pienso que los músicos debemos apoyarnos y no solo buscarnos para plata o para contratos, o entonces no, es que si no me llaman para tocar entonces los voy a dejar en visto. No, creo que hay que hablar y creo que estaré siempre ahí atento a todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Con mucho amor les compartiré mi experiencia, al igual que lo ha hecho mi compadre aquí que está haciendo este proyecto interesantísimo, que ojalá que no se lo pierdan y sigan ahí dándole like. Listo, compadre, muchas gracias. Bueno, compadres, hasta acá fue esta entrevista. Recuerden suscribirse, darle like y compartir para que más gente pueda conocer a estos grandes artistas que yo estoy trayendo. Y pues recuerden, si quieren hacer algún aporte por PayPal, lo pueden hacer. Abajo está el link, sería de gran ayuda. Nos vemos en otro video, tutorial y entrevista. Chao, pues, compadres. Chao.